Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal que hace ya 18 años los viene acompañando por Cablevisión, por Somos Rosario y siempre, como digo, gracias por estar ahí. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos, aquí seguimos. Hoy es 7. Hoy es 7 de agosto. Hoy es 7 de agosto, 4 meses que me han colocado la primera vacuna Sputnik. ¿Y todavía no te pusieron la segunda? Hasta ahora, no sé. Ineficacia. Acá hay ineficiencia, lo vengo sosteniendo. Pero bueno, es lo que tenemos, señora. A ver. No hay más. No pida más. Es lo que hay. ¿Qué le parece si presentamos el programa? Vamos diciendo qué es lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos? A ver. Vamos a tener, si Dios quiere, a lo largo del programa, dos cuestiones políticas. Por un lado va a estar el precandidato a diputado nacional por Vamos Juntos, de Cambiemos, el doctor Roy López Molina. Vamos a hablar de su precandidatura a diputado nacional. Y por el otro lado, vamos a tener al precandidato a senador nacional, la Santa Fe que queremos, del Frente de Todos, me estoy refiriendo al ingeniero Agustín Rossi, que hasta hace muy poco fue el ministro de la Defensa o de Defensa del gobierno de Alberto Fernández. Con él también vamos a hablar de su precandidatura. Y además vamos a charlar con la licenciada, pedagoga y filósofa Alicia Pintus sobre qué va a pasar este año con la educación, qué se presume que va a pasar o qué tendría que hacerse para que todo ese tiempo que se perdió se vea si fue aprovechado, no fue aprovechado, qué es lo que falta, a qué hay que prestar más atención, a qué cosa menos atención. Es muy crucial la situación de los chicos de la escuela, tantos primarios como secundarios, porque es mucho el tiempo que han perdido. Es muchísimo. ¿Cierto? Es muchísimo. Y también vamos a hablar con el psicólogo Miguel López. ¿Y con qué tema? Ah, un tema hermoso. A ver, dígamelo. Es la locura nacional, ¿no? Un manicomio nacional. O un manicomio. Tú querías ser tan fuerte. Yo lo escuché. Yo lo escuché cuando nos anticipó a nosotros el tema que iba a venir. El manicomio nacional. Realmente él hace un análisis sobre otros psiquiatras a nivel internacional, cómo se llega a un manicomio. Déjelo que eso lo hable él, Sí, yo sé lo que él me fue anticipando. Ahora vamos a ver lo que dice esta noche. Exactamente. Lo que nos cuenta esta noche. Bueno, hoy es 7 de agosto. Creo que... ¿Cuándo es el Día del Niño? San Cayetano es hoy. Hoy es San Cayetano. Hoy termina la festividad de San Cayetano, donde todos tenemos que ir, o todos tuvimos que ir, no para pedir, sino que aquellos que tuvimos trabajo y que tenemos trabajo y que tenemos salud y que estamos bien y que nuestra familia está bien, agradecer al santo, agradecerle al santo. Exactamente. Y ayer fue un aniversario de la explosión de calle Salta 21 a 41. Otro tema inconcluso de la política argentina, de la política de Santa Fe, de la justicia de Santa Fe. ¿Nos presentamos? Adelante. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate después de nuestra presentación y ahora estamos en comunicación
con el doctor Roy López Molina, precandidato a diputado nacional por Vamos Juntos de Cambiemos, y estamos en el medio de la campaña de ellos, y él está fuera de la ciudad de Rosario y muy atentamente nos está recibiendo. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde Casilda. Buah, estamos recorriendo la provincia. Sí, hoy un día largo y terminamos en Casilda presentando nuestra lista de concejales. Y hoy nos vinimos también a visitar, a recorrer un gimnasio, así que ves la máquina de hacer ejercicio porque estamos acá, en vivo y en directo. Bueno, la primera pregunta que me surge, sí, cortita porque me llamó mucho la atención y no tiene que ver con tu precandidatura, pero sí, en algún momento, si sos diputado nacional, vas a tener que tratar ese tema. Y es tu pedido de intervención internacional a través del Mercosur por el tema de la quema de pastizales en los humedales del Paraná. Algo que muchos ya se olvidaron o que no les prestan demasiada atención. Sí, estamos cansados del humo, los vecinos de Rosario particularmente, pero Granadero Baigorria, Villa Constitución, todas aquellas ciudades, pueblos que están sobre el humedal del río Paraná, ya vimos lo que fue el año pasado y ahora parece que nuevamente empezamos a discutir qué hacer con el fuego, con el humo. Hay discusiones que tienen que ver con la justicia tiene que buscar a los responsables de las quemas ilegales. Pero en el medio, el daño ambiental, casi 500.000 hectáreas de humedal quemado, fauna, flora, el daño a la salud respiratoria en un contexto además de pandemia, no queremos volver a vivirlo. Entonces, cuando el otro día otra vez nos levantamos y había humo, volvimos a reiterar el pedido que ya hicimos el año pasado, activar el protocolo del Mercosur para enfrentar catástrofes ambientales, que es lo que ocurre en el humedal del Paraná. Le pedimos al Estado Nacional que recurra a ese acuerdo para que los Estados parte vengan en auxilio. ¿Qué significa venir en auxilio? Mandar brigadistas, mandar equipos, aviones, helicópteros, para ayudar a los brigadistas locales. Los que están se rompen el alma pero en el medio el gobierno nacional demoró a activar el plan de manejo del fuego y hoy yo creo que también tiene mucho que ver porque sucede lejos de Buenos Aires esto. Entonces, se postergan las decisiones, nosotros decimos, así como Argentina mandó a Chile y a Bolivia brigadistas en función de este protocolo que existe, está firmado, activémoslo para cuidar parte del humedal y evitar que siga siendo dañado. No nos olvidemos que el humedal no solamente en este momento está, digamos, atacado o está impactado con el tema de los pastizales, de la quema de pastizales. También tenemos una bajante con una negatividad del río fundamental, y es por problema en Brasil, por haber hecho la misma problemática nuestra acá. Quemar el pastizales del humedal del Mato Grosso, armar rutas rompiendo el Amazonia. Es decir, hay mucho para hablar del tema, ¿no? Sí, la bajante no solamente no ayuda, sino que agrava el problema, y también lo agrava la falta de cumplimiento de, por ejemplo, sentencias judiciales. El amparo ambiental a la cual la Cámara Federal de Rosario le dio curso, la decisión de la Corte Suprema de la Nación que le dijo a los estados parte, Argentina como Estado-Nación, pero a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Entre Ríos, júntense a delinear un plan de acción, de prevención del humedal. Tiene muchas funciones el humedal, la regulación de la temperatura influye en eso. Nosotros el año pasado fuimos de los primeros en hacer numerosas propuestas, incluso logramos la aprobación de una ordenanza, que lo conversamos con vos, que es la creación del Distrito de Gestión Ambiental para la porción de islas que son de Rosario, porque no todas las islas que se queman son de Entre Ríos. Hay una porción, así como la isla de los mástiles es de Granadero Baigorria, la isla de El Sol de Villa Constitución, lo que se conoce con el nombre de Banquito de San Andrés es jurisdicción de Rosario. Claro. Te voy a llevar a un mismo tema, pero a ver, me gustaría tu opinión. No sé si tenés información ya, pero te la doy. La provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe acaba de presentar un proyecto por el cual dentro de unos días más, días menos, van a empezar con barcaza, dentro de 15 días va a ser la primera navegación,
de contenedores desde el puerto de Santa Fe al puerto de La Plata. Y se olvidaron que desde Rosario, 158 kilómetros, nosotros tenemos en la zona sur un lugar para poder hacer una playa de contenedor y subir a los barcos desde Rosario. No entiendo. ¿Me lo podés explicar vos? Son a veces decisiones difíciles de explicar, menos cuando uno no ha tenido responsabilidad en esa decisión. Pero desde la época donde discutíamos el puerto de la música, donde muchos decíamos el puerto de la música en ese contexto era una inversión importante, pero el puerto de la música podía estar en muchos lugares, el puerto de los barcos solamente donde tenés facilidad de acceso. Creo que también se reitera eso, y permitime unirlo a otra discusión, que es el manejo de la hidrovía. Claro. Cuando nosotros decimos queremos ir al Congreso de la Nación a poner límites, ese poner límites tiene un contenido muy claro. ¿Qué tiene que hacer el Estado Nacional, el gobierno nacional, que muchas veces no puede cortar los yuyos a la vera de la ruta, administrando la principal autopista por donde salen el 75% de las exportaciones? ¿En serio creemos que la soberanía nacional entra en juego con una actividad solamente de dragado? Bueno, eso deja muchas dudas que para mí tiene que ver o con la incompetencia o el sesgo ideológico del gobierno. No sé si se quieren quedar con una caja, no sé si tienen pensado en el futuro dárselo a alguna empresa china amiga, pero el daño que le genera a Santa Fe, la posibilidad que con esos desmanejos se generen más costos, aumenten los precios o se complique el tránsito de esta autopista, entre comillas, por donde sale gran parte de nuestras exportaciones, es de las cosas que como santafesino nos enojan, me enojan, porque se podría haber resuelto de otra manera. Te hago una pregunta y te meto ya un poquito en estos últimos 3-4 minutos que nos quedan en un tema. Ustedes son un partido joven. El PRO, Cambiemos, como alianza política, es un partido joven. Y ahora vemos que de un partido joven, una alianza de muy pronta constitución, una variedad de candidaturas. ¿No le hace daño al partido esto para estas elecciones paso tan importante y bisagra como la marcan alguna de las autoridades de tu partido? Mira, yo fui de los que desde Juntos por el Cambio peleamos por la unidad, porque creemos que la unidad es un valor y sigue siendo un valor. Defiendo las PASO y creo que todo el mundo tiene derecho a presentarse. También hay que decirlo, muchas de las presentaciones de lista o de candidaturas que se hacen están más motivadas por la ambición, por los egos, que por generar un proyecto concreto para la provincia de Santa Fe, con una visión de Santa Fe, con una visión de país. Nosotros tenemos nuestra propuesta, que así como no logramos hacia la unanimidad de Juntos por el Cambio, nuestra lista de Vamos Juntos la integran las 3 fuerzas fundadoras. Es la más representativa de Juntos por el Cambio. José Corral del radicalismo como candidato a senador, nosotros desde el PRO como primeros candidatos a diputado nacional, Lucila Lehmann de la coalición cívica y con mucha representación territorial. Lo hemos charlado muchas veces, Jorge, sabés que con José casi que jugamos como de memoria en el fútbol, nos conocemos, tenemos un recorrido juntos, nos identifican los mismos valores, no nos juntamos 2 horas antes a rosquear, a armar una lista, a ver qué le doy a cuál para que acepte una candidatura. Es natural que si no se logra la unidad, los que recorrimos juntos un camino y sostuvimos las mismas batallas por la seguridad, por la sobra, por el empleo, por los varados, en esta elección nos presentemos juntos y creo que lo que sí le hace mal, y en eso tomo tus palabras, es ver a algunos candidatos Juntos por el Cambio ya peleándose algo más parecido a una riña de gallos que no tiene nada que ver con la identidad de Juntos por el Cambio. Hay que hacer hacia adentro lo que se pide y se proclama hacia afuera. La última pregunta en 30 segundos y me gustaría que, a ver, ¿qué te diferencia a vos de los otros candidatos, en este caso a diputado nacional, y por qué la gente tendría que confiar su voto en vos? Mirá, tenemos experiencia, lo demostramos, José al frente de la Municipalidad de Santa Fe 8 años, nosotros desde el Consejo de la Legislatura, Lucila desde el Congreso de la Nación, somos santafesinos también. Construimos nuestro proyecto de vida en Santa Fe, vivimos acá, no somos porteños disfrazados de santafesinos que un día nos levantamos y dijimos queremos defender a Santa Fe. Pero además
sabemos lo que tenemos que hacer en este momento. Es un momento de mucha angustia, de mucha bronca, una clase media postergada, golpeada, abandonada, la más olvidada de todas, donde se perdió perspectiva de futuro. Faltan seguridades, no sabes si lo que compraste hoy en el supermercado va a valer lo mismo que mañana, no sabes si tus hijos el lunes van a poder ir al colegio. Entonces la política lo tiene que resolver, no es una discusión del tamaño del Estado, es que el Estado ayude, que el Estado colabore, que aquel que se esfuerza, que aquel que toma riesgo, encuentre en el Estado a alguien que lo impulse y no que lo mate impuestos al borde de fundirlos. Esa agenda que es del día a día, es la que a nosotros nos moviliza, nos llama a ser parte y a presentar este proyecto, que con mucha humildad lo digo, es el más representativo y el que más experiencia tiene en este momento. Roy, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Seguí trabajando en tu campaña y antes de que terminen las PASO, o sea, en los próximos sábados, vamos a seguir conversando de otros temas vinculados también a lo que querés ser vos, diputado nacional. Te agradezco mucho, Jorge, gracias por el aguante. Te mando un abrazo grande y buenas noches. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Usemos barbijo correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia responsable. Seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con la licenciada Alicia Pintus, filósofa y pedagoga. ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida a Jaque Mate. Hola, muchas gracias, Lidia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. No, por favor. Bueno, terminaron las vacaciones, seguimos en pandemia, pero aparentemente se abrió todo lo relacionado a educación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se encara esta nueva etapa? Bueno, la verdad que tu pregunta es la que se está haciendo mucha gente, los docentes, los padres, las familias, porque aparentemente no hay mucha claridad al respecto. Entiendo que el tema de los protocolos, las burbujas, si se amplían, se extiende la jornada y todo lo demás, son ciertas formalidades que hacen a la base de poder volver a una presencialidad más ampliada que la que se tuvo en el primer cuatrimestre. Me imagino también en una interacción con lo que vayan siendo las medidas de salud, las estadísticas, que en ese sentido espero que los ministerios tengan información mucho más actualizada y más certera acerca de cómo van las curvas de contagio y demás, porque está circulando aparentemente la variante Delta en varios lugares y entre otros en nuestra provincia también habría habido casos, con lo cual no se sabe si eso se va a extender o no, por lo que los que se conoce de otros lugares del mundo, su nivel de contagio es mucho más alto que las variantes anteriores. Entonces, eso puede ser que modifique esos protocolos y esa intencionalidad de volver a una presencialidad más ampliada, plena, más parecida a la que se tuvo antes de la pandemia.
De Claro, todas maneras, esto sí son detalles que a veces son difíciles de proyectar, porque hay que ir al ritmo o detrás de la información sanitaria para resolver. Creo que hay cosas que son específicamente pedagógicas y como te dije en alguna otra oportunidad, yo siento que no se están discutiendo como deberían discutirse. Y eso. que es preguntarnos qué es lo que han aprendido en este año y medio las alumnas, alumnos dentro del sistema, quiénes han estado más conectados, menos conectados, de qué manera se ha realizado esa conexión y esa revinculación. Eh, y sobre todo, una discusión seria, profunda de currículum, una discusión acerca de qué cosas realmente son importantes, necesarias y hay que priorizar en un momento como este, en el que no tenemos o no disponemos del tiempo como antes, en el que hemos tenido un porcentaje importante, según las estadísticas oficiales, de alumnos, alumnas que han sido prácticamente perdidos por la escuela, que la escuela no sabe dónde estuvieron en una parte muy importante del ciclo escolar del año pasado y de este no sabemos cuánto. Entonces, esa discusión yo no la estoy escuchando. Creo que esa es la discusión importante. ¿Qué es lo que debe Claro, saber alguien? claro, porque en un mismo curso o en un mismo grado va a haber chicos que se pudieron conectar, chicos que pudieron estar y chicos que no. ¿Qué va a pasar en todo eso? ¿Se va a evaluar? ¿Qué va eso? Es que esto debería estar siendo evaluado, Claro. no en el sentido o en el término de acreditación, de si pasan o no No, pasan de no, por años, si supuesto. promueven o no promueven de años, si vamos a pedirles un 60%, un 70%, o cuál va a ser la nota de aprobación. Esa es Claro. una discusión, si queremos, administrativa, de jurídica, legal, escolar. Lo realmente importante que tiene que ver con la función de la escuela, con su función sustantiva, es qué es lo que tiene que saber un sujeto cuando termina el nivel inicial, cuando termina primer grado, segundo, tercero, cuando termina la educación primaria, cuando termina el ciclo de educación secundaria. ¿Qué es lo que necesita saber de las distintas áreas por las que pasó? Porque si nosotros pensamos en términos del contenido a nivel de información, probablemente a nivel de información hubo una disminución enorme porque la cantidad y calidad del tiempo de clase, sin dudas que se vio seriamente vulnerado por todas estas situaciones. El año pasado con medidas alternativas que no todos pudieron llevar adelante porque no tenían dispositivos o no tenían conectividad o no tenían las familias que pudieran estar acompañando ese proceso. Y este año creo que las burbujas y esto mixto de una semana en el edificio escolar, otra semana fuera de la escuela en casa, también tiene que ver con esas rutinas que hacen a la adquisición y la consolidación de los saberes. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a formatos nuevos, pero mientras tanto tenemos que preguntarnos qué es lo que necesitan saber, qué aprendieron, qué no aprendieron, qué es necesario saber y sobre la base de eso avanzar. Entonces, quizás tengamos que reforzar un pensamiento crítico, habilidades intelectuales que puedan permitirle a los niños y adolescentes poder adquirir nuevos conocimientos de manera más veloz y autónoma, no centrarnos tanto en la cuestión de la información, sino cómo lo podemos poner en juego frente a lo nuevo, frente a situaciones diferentes y cómo puede lograrse una mayor autonomía para que puedan apropiarse de nuevos conocimientos, quizás más independientes de los docentes. Y yo no sé si eso se está trabajando, pero nosotros, recordaba hoy, nosotros seguimos teniendo los mismos diseños curriculares jurisdiccionales Exactamente. para el nivel primario y el nivel inicial que corresponden a la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación
dejó de estar en vigencia a partir del 2006. O sea que estamos hablando de contenidos que se tendrían que haber revisado hace mucho tiempo, Claro. porque responden a la lógica de otra estructura del sistema y también de otro momento histórico. No podemos pensar que es el mismo. Y núcleos prioritarios de aprendizaje y otro tipo de documentos curriculares a nivel Claro. nacional y que luego las provincias toman o retoman, no significa que sean verdaderamente un estudio profundo, serio, una investigación de qué es lo que debe saber cada egresado de cada nivel y en las distintas etapas, sino que pareciera que lo podemos resolver con esos parches, con esas actualizaciones parciales. Claro. Y creo que se trata de una revisión que quizás este es el momento, justamente en el medio de tanta crisis y tanto caos. Claro, Bueno, es el momento justo. desvalecemos y miremos este jardín que tenemos, cuáles son las cosas que hay que ayudar a crecer y cuáles no nos obstaculizan la posibilidad de avanzar. Porque, a Exacto, ver, es cierto. yo no sé si vamos a Te aviso que llegar, se nos está terminando el tiempo, Alicia. ¿viste? Se nos termina el tiempo. Claro, eso. Pero no, esto es un tema muy bueno y lo tenemos que seguir tratando, porque sigue, esto va a seguir así, la pandemia va a seguir, todavía no está controlada y tenemos que seguir hablando del tema. ¿Te parece? Así es, así Bueno. cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Lo de hoy fue muy amplio, gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Es muy importante que todas y todos los jóvenes nos vacunemos. No por vos, sino por tu familia, por tus amigos. En esto vamos a salir juntos. Todos tengamos que hacer nuestro granito de arena y anotarnos porque no es ningún esfuerzo. No duele, es un pinchacito menos que un tatuaje, que se registren para estar todos inmunizados y poder ser un poco más libres, un poquito más todos los días. Que tomes conciencia y que te anotes, te vacunes. Vengan a vacunarse. Seguimos en Jaque Mate y estamos en el bloque central y ahora estamos con el ingeniero Agustín Rossi, precandidato a senador nacional por la Santa Fe que queremos del Frente de Todos, pero además, hasta hace muy pocos días, ministro de Defensa de la República Argentina. Agustín, bienvenido a Jaque Mate esta noche de sábado. Gracias por estos minutos que vamos a compartir. No, muchas gracias a vos, Jorge. A disposición y agradecido por esta oportunidad. La primera pregunta, ¿cuál es? Vos le ponés vos o el sector tuyo le pone la Santa Fe que queremos. ¿Cuál es la Santa Fe que ustedes pretenden para esta provincia en referencia a la que estamos viviendo hoy con el gobierno de Omar Perotti? Santa Fe es una provincia con muchas singularidades, ¿no? Es una provincia de diversidad productiva, es una provincia que tiene sectores industriales fuertes, Villa Constitución, San Lorenzo, Rosario, Rafaela, la propia Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto. Una agroindustria que es reconocida en todo el país y en el mundo por la excelencia de la calidad de sus productos y sus niveles de producción. Un sector agropecuario fuerte, con una singularidad, sobre todo en el sur de la provincia, las unidades productivas son de baja cantidad de hectáreas o mediana cantidad de hectáreas, lo que hace que sea
un sector agropecuario con muchos productores, porque son los dueños, la tierra está en muchas manos, por decirlo de alguna manera. Una provincia con una clase media muy potente, la mayoría de los santafesinos vivimos en ciudades, que generalmente ciudades medianas o ciudades grandes. Una diversidad geográfica que hace que la provincia de Santa Fe esté no solamente incluida en la Pampa Húmeda, sino que el norte de la provincia de Santa Fe, de donde yo vengo, que tiene más que ver con el NEA y con el NOA, digamos, ¿no? Los 6 departamentos del norte, Vera, 9 de Julio, Obligado, San Javier, San Justo y San Cristóbal, tienen más que ver con el norte que con la Pampa Húmeda, por las características, por sus singularidades. Una Santa Fe con un río que la bordea de norte a sur, por donde sale gran parte de la producción y sobre todo la producción agropecuaria de nuestro país. Diversidad cultural, cuando uno ve, por ejemplo, dice, bueno, el rock, ¿dónde existe el rock en la Argentina? En las ciudades, fundamentalmente en Buenos Aires y en Rosario, digamos, no existe en otros lugares, pero uno se va al norte de Santa Fe y es la música litoraleña, es ese chamamé, o todo lo ribereño. Julio Minio no es lo mismo que Pedroni, desde el punto de vista de su poesía y todo lo que esto significa. Y es una Santa Fe que en el tiempo y con el transcurrir de los años tiene problemas. La inseguridad es uno de ellos, es un problema que nos angustia, que nos preocupa a los que vivimos, sobre todo en esta ciudad y que viven nuestros hijos en esta ciudad. Los problemas de migración, de migraciones hacia las grandes ciudades, el aparecer de poblaciones muy chicas, de 1.000, 2.000 habitantes, que parece que no tienen futuro, pero que hay que encontrarle claramente un futuro. Y el desarrollo de su infraestructura, la posibilidad de que el sector agropecuario, además de toda la potencia que tiene, nos pueda generar mayor valor agregado en origen. Esta idea que en algún momento yo la expresé, una fábrica por pueblo, me parece que sería una cosa interesante. Y todos estos problemas que tiene Santa Fe, me parece que son prioritarios y hay que resolverlos entre todos. ¿Qué significa el resolverlo entre todos? Y significa que el entre todos tiene una dimensión hacia adentro y una dimensión hacia afuera. Hacia adentro hay que recuperar el diálogo en la provincia. Está claro que se ha perdido el diálogo, el gobierno provincial, el gobernador tiene poco diálogo con la oposición, tiene poco diálogo inclusive dentro del propio oficialismo, tiene poco diálogo con las distintas instituciones, de la sociedad. Y hacia afuera hay que fortalecer todo lo que significa un sentido de cooperación, de unión y de trabajo en conjunto entre provincia y nación para ir resolviendo los problemas que queremos. Eso es la Santa Fe que queremos, que además tiene una dimensión que es ya más general, que es la dimensión de cómo tiene que ser la Santa Fe a la salida de la pandemia. ¿Y cómo tendría que ser para vos? En algún momento la vamos a dejar, va a dejarla atrás, vamos a empezar a recuperar cuestiones de nuestra vida cotidiana y ahí también hay que definir la Santa Fe que queremos. ¿Y cuál es la Santa Fe que sueña Agustín Rossi, que sueña tu sector? Pero para hacerla, obviamente que como senador no la vas a poder hacer porque el trabajo de senador nacional no tiene nada que ver con el de gobernador. Y ya te estoy... No, pero hay cosas que sí se pueden hacer. ¿Por ejemplo? Digo 2 o 3. Por ejemplo, yo creo que hay que federalizar el acceso universitario terciario. Entonces falta una Universidad Nacional en Venado Tuerto, falta una Universidad Nacional en Reconquista, que nos permita que los chicos de ese lugar no tengan que hacer lo que hice yo, que yo me vine de Vera en el año 77 con una valija al estilo Rosa de Lejos, ¿te acordás? Digamos, ¿no? Sí. A buscar una pensión a Rosario para ponerme a estudiar ingeniería, que puedan quedarse en su lugar y que eso también le dé potencia y le dé reciclado dentro de la misma... Que haya arraigo, digamos, que haya arraigo a la producción. Hay una cosa que estoy elaborando y que estoy trabajando con el equipo que tengo para hacer una ley nacional de mercados centrales,
para que pueda haber mercados centrales en las provincias, en las ciudades más importantes. ¿Esto qué significa? Significa que gane el productor y que gane el consumidor, digamos, ¿no? Eliminando todo lo que podamos, la intermediación, que el productor tenga un buen pago y que el consumidor acceda a esos productos a precios razonables. Hay un tema que lo dije en la enunciación, pero que a mí me preocupa demasiado, que es el norte, el NEA y el NOA, las provincias del NEA y NOA se han fundidos ahora en algo que ellos llaman el norte grande. Y de ahí negocian con el Poder Ejecutivo Nacional. Han logrado una serie de beneficios para esas políticas, para esas provincias. Por ejemplo, lo último que han logrado es que han bajado los aportes patronales en esas provincias. Entonces, si vos tenés una empresa que por estar ubicada en Ceres paga X de aportes patronales y por estar ubicada en Selva, que es cruzando, hay una calle de diferencia, en Santiago del Estero paga menos aportes patronales, más tarde que temprano se van a terminar yendo. Entonces, estoy preparando una ley, porque eso sí es una crítica que yo le hago al gobernador. El gobernador participa de las reuniones de la región centro, pero no participa de las reuniones del norte grande. Entonces, nuestros 6 departamentos del norte quedan excluidos de los beneficios promocionales que tengan. Entonces, estoy planteando una ley para que todos los beneficios promocionales que tengan las provincias del norte grande valgan también para esos 6 departamentos del norte de Santa Fe. Así que hay cosas que claramente se pueden hacer y se pueden soñar. Otro de los temas que quizás lo debas tratar en el caso de ser electo senador nacional, es una vieja deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, que data de la época del gobierno de Kirchner, que son hoy cerca de 150.000 millones de pesos, y que no lo podemos cobrar, no el gobierno de Omar Perotti, ni el gobierno de Lifchi, ni a mí me interesa que lo cobre Santa Fe, porque con ese dinero se pueden hacer muchas obras. ¿Qué puede hacer un senador para que eso ocurra? ¿O qué pueden hacer los legisladores santafesinos para que eso ocurra? Porque a veces vemos que los legisladores santafesinos piensan más en el gobierno nacional o al partido político que responden, más que a los intereses provinciales. Yo en eso tengo claro, digamos, la Constitución Nacional es muy clara, dice que los diputados nacionales representan al pueblo de la provincia y los senadores representan a la provincia. La provincia es más que el gobierno provincial. Así es. Digamos, la provincia es el gobierno, son sus sectores productivos, el sector agropecuario, sus sectores industriales, la comunidad educativa, la cultura de la provincia, bueno, todo lo que significa la provincia. Así que mi compromiso es defender a la provincia. Todo aquel que tenga una demanda va a encontrar en mí como senador la posibilidad de canalizarla, de metabolizarla y deber de encontrarle una respuesta. No sé cómo es el estado de la deuda hoy, sé que hay una negociación que se empezó y que no se concretó, pero San Luis resolvió el problema de la deuda. Exacto. Entonces, Santa Fe también tiene que resolverlo, tiene que encontrar un momento en donde el gobierno nacional le diga, bueno, te voy a pagar lo que te debo, te voy a descontar, porque creo que hay una deuda también importante de la provincia con Camesa, bueno, se compensará. Se consolida la deuda y decime cómo me la vas a pagar. Claro. Digamos, me la va a pagar en 5 años, en 5 años, en 10 años, en 10 años, pero pagámela. No sigamos con este tema de a ver cuándo consolidamos. Eso es lo que yo me plantearía como objetivo. Plantearía claramente un proyecto de ley que diga, en los próximos 360 días, la Nación Argentina tiene que consolidar la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe y establecer un plan de pago. Digamos, ¿no? Esto es lo que uno podría hacer desde el Senado, pero desde el punto de vista político me parece que hay que dejar de dar vueltas. Entonces, tenemos una deuda. Ya Lichi hablaba de la deuda, Peiner hablaba de la deuda, Bonfatti hablaba de la deuda, Perotti hablaba de la deuda. Bueno, pongámosle el cascabel al gato, digamos, ¿no? Entonces, si bueno, la deuda es tanto, ¿en cuánto me la vas a pagar? Bueno, esto es lo que necesitamos saber, nada más. La última pregunta, porque me queda un minuto y quiero hacértela y debo hacértela. Vos fuiste una gran espada, una gran espada para el gobierno de Kirchner en su época. Lo fuiste en los 4 años cuando estuviste al frente del bloque de la Cámara de Diputados, de tu partido. ¿Te sentís ahora ninguneado? Una palabra muy fuerte, pero ¿te sentís ninguneado ahora que el Perotti
cierra y dice, me voy a sacar una foto con la presidenta, me saco una foto con el presidente y a vos te dejan afuera. No, la verdad que es un poquito cortita la historia, ¿no? Yo en el 2002, diciembre del 2002, fui a tocarle la puerta a Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner atendía en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. Fui porque en ese momento iba a haber elecciones, había 5 candidatos a presidente, el único que me parecía distinto era él. Me interesó lo que estaba diciendo. Después, cuando asumió como presidente, tomó una serie de medidas, entre ellas ir a la ESMA, y me terminó de enamorar, digamos. Y durante todo ese tiempo siempre me sentí comprendido y adherí al sistema de ideas y de valores que ellos, primero Néstor, después Néstor y Cristina, después Cristina sola, ahora Cristina y Alberto, defendían y le establecían para el conjunto de los argentinos. Así que yo me enamoré de eso, no me enamoré de cómo se arman las listas en la provincia de Santa Fe. Voy a estar en ese mismo lugar porque me siento identificado con la idea global de nación que tienen, la idea macro que tienen, independientemente de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Tengo una diferencia en la provincia de Santa Fe, no quiero estar en la lista del gobernador, es así, el gobernador ha dicho esta semana, me puse de senador suplente porque es mi lista. Entonces yo no quiero estar en esa lista, no quiero estar en la lista de uno, quiero estar en una lista de todos, en donde estén representados todos los sectores o la mayor cantidad de sectores. Mi adhesión al gobierno de Alberto y Cristina sigue intacta, el liderazgo de ellos sigue siendo exactamente la misma, independientemente de que tengan una mirada distinta a la que yo tengo hoy en la provincia de Santa Fe, y que por eso me decidí a encabezar este debate en la provincia de Santa Fe, renunciando a un lugar que desde el punto de vista psicológico era mi zona de confort, digamos, ¿no? Que era el Ministerio de Defensa de la Nación. En 30 segundos, Agustín, 30 segundos, es lo que tengo. ¿Por qué te tienen que votar a vos por sobre el candidato del gobernador, y digo de Marcelo Lewandowski? Bueno, seguramente por muchas cosas. Los santafesinos me conocen de hace muchísimo tiempo. Soy un hombre de palabra, soy un hombre que da la cara, soy un hombre que, así como en algún momento defendí posiciones, hoy les digo que voy a ir al Senado de la Nación a defender los intereses de cada uno de los santafesinos, y que no va a haber santafesino que no encuentre que su problema, su problemática, que se vaya sin ninguna respuesta por parte del Senado de la Nación. No tengo compromiso con el gobierno provincial, no voy a defender las cosas que diga el gobierno provincial, voy a defender las cosas que yo entiendo que se tienen que defender en la provincia de Santa Fe, independientemente de cualquier consideración, independientemente de cualquier característica. Creo en el diálogo, creo en la concordia, creo en la cooperación, no creo en los cesarismos, no creo en los individualismos. La Argentina no está para esto, la Argentina está para otra cosa, y ese es el camino que queremos llevar adelante. Agustín, muchísimas gracias por estos minutos, y seguramente antes del 12 de septiembre vamos a volver a conversar sobre más política y sobre otros temas que me interesan. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran saludo. Gracias. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. ¿Sabes por qué en Rosario decimos alcohol cero? Porque gran parte de los siniestros viales se dan por errores humanos, y justamente conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes. Porque nuestro país tiene uno de los mayores índices de muertes en accidente de tránsito en menores de 29 años. El alcohol es una de las razones. Porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones. Cero es cero, y está demostrado que salva vidas. Por eso, si tomás alcohol, no podés conducir. Alcohol cero al volante, salva vidas.
Seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con el psicólogo Miguel López. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido al manicomio. Eso, ¿qué es eso? El manicomio nacional. ¿Qué análisis hacemos de esto? Mira, en una época había el conventillo de la Paloma. Bueno, acá no hay conventillo solamente, hay manicomio. En 1792, Philippe Pinel fue un francés que abogó por el buen trato, digamos, de las personas dementes. Ajá. Y bueno, porque ¿qué es lo que sucedía? En ese tiempo se los encadenaba a la gente que estaba demente. Y él, de alguna manera, fue un humanista, médico psiquiatra humanista, que vio que a los pacientes, cuando estaban enfermos, había que tratarlos de una manera amorosamente. Ajá. Y el título, digamos, ¿por qué estamos en un manicomio? Porque yo creo que hay más gente afuera que adentro de un manicomio. Te digo que yo he participado en la década del 70, para cuando en las comunidades terapéuticas acá del centenario, del país y en el mundo, tiramos abajo lo que fueron los regímenes carcelarios de lo que era un hospital psiquiátrico. Claro. En ese tiempo que se ponía chaleco de fuerza y además se le daba tanta medicación que pobre gente no tenía idea dónde vivía. En realidad, yo creo que nosotros en nuestro país no sabemos en dónde vivimos. ¿Por qué? Porque primero no hemos tocado fondo. Hemos hablado, digamos, programas anteriores, creo que 15 días atrás, en donde decía tocar fondo, que cuando uno toca fondo va hacia arriba. Claro. Pero es que la clase dirigente de nuestro país no se ha dado cuenta que estamos en el fondo. Realmente yo creo que necesita Argentina un congreso, pero un congreso de psicólogos. Porque ¿sabe qué quiere decir psicología? No. Psicología quiere decir, digamos, el estudio del alma. Claro. El alma viene a anidar a un cuerpo, todos tenemos un cuerpo. Es la cárcel, el alma, digamos, se encuentra encarcelada. Por eso dice, se liberó el alma. ¿Qué quiere decir? Encarnó, quiere decir que viene a sufrir. Pero eso que nos mueve realmente, le da sentido a nuestra vida. Claro. Y una de las cosas, creo, lo más grave, yo digo, estamos realmente en una sociedad alienante, en donde no tenemos objetivos. Si vos me decís, ¿cuál es el objetivo de Argentina? ¿Robar? ¿Quedarse con lo que es del otro? Yo creo que si es el objetivo, pobre objetivo. Hace un rato Jorge me cargaba, decía que cuando éramos jóvenes las cosas eran distintas. Sí, queríamos cambiar el mundo. Claro, todos quisimos. El mayo francés, todos eran movimientos que queríamos modificar el mundo porque nos sentíamos descontentos. Hoy parece que el planteo es robar al mundo. Y no digo de este gobierno, sino de todos los que hemos tenido, digamos, para atrás. Entonces, creo que hay una crisis de valor, yo digo una crisis filosófica existencial, de sentido de vida. Si fuéramos realmente conscientes, digamos, de por qué hemos venido a este mundo, porque tiene una razón de ser que estemos vivos, pero pareciera que no lo han entendido. Entonces, porque hemos venido a ser felices. Sí. ¿Somos felices con esta situación? ¿Cómo estamos viviendo? Enjaulados. Parece que, como yo decía, hay más locos afuera que adentro, porque en realidad estamos enjaulados, estamos presos. ¿Para qué? Para que no nos lastimen. Fíjate vos, se ha revertido. Entonces, si no hay un objetivo de país, si hay un objetivo de seguridad, si no hay un objetivo claro, digamos, de saber que entre todo esto salimos entre todos. Vos fíjate, las leonas están dando
una muestra de lo que es el trabajo en equipo. Pero también lo que habla de una continuidad. ¿Hace cuánto que están trabajando los distintos directores técnicos de La Leona? Un montón. Sí, sí. O los jugadores de básquet, un montón. Quiere decir, pero lo que se ha hecho ahí en esos grupos, se rompe digamos, la individualidad para trabajar en conjunto, para estar con el otro, para colaborar, para ayudar al otro. Pero realmente, y yo creo que si nosotros no hacemos de este país un buen equipo, estamos esquizofrénicos. ¿Qué quiere decir un esquizofrénico? Escindido de la realidad. No tienen noción de lo que es la realidad. Si no reconocemos nuestro espíritu, ¿para qué vinimos? Para ser feliz, para desarrollar las habilidades sociales. Y habilidades sociales, que es ponerme en el lugar del otro, pero realmente en el lugar del otro. No decir, mirá, nosotros hemos tenido frases que nos han metido, síganme que no los voy a defraudar. ¡Ay, por Dios! Es terrible lo que hemos vivido. Bueno, y está sucediendo en este momento, está sucediendo. Es vergonzoso. Las cosas que se dice, yo hago una cosa y después hago otra. Es vergonzoso. No se le cae la cara de vergüenza. No tienen vergüenza. Porque creo que no tienen alma. ¿Qué querés que te diga? No tienen alma. Duro. El corazón es duro que tienen. Tienen un corazón duro. Son imposibles de amar. Son imposibles de amar. O yo sea creo que en algún momento encontraremos la salida, quizás. Pienso que sí, que algún sentido tiene que tener todo este sufrimiento. Exacto. Y tantas muertes pero de todo tipo, porque no solamente la muerte por el COVID, por la muerte por la democracia, la muerte, digamos, en la época del proceso, de los dos lados, porque nosotros hemos vivido todo eso. Sí. Entonces, exacto. Si no hay realmente una cura de nuestra alma, si no tenemos un sentido trascendente de amor, yo ni siquiera digo universal, porque yo tengo que amar al francés, al español, al italiano, al hindú, pero empecemos para amar a nuestro vecino. Exactamente. Miguel, un tema hermoso fue el de hoy, profundo, hermoso. Seguiremos, porque esto es para seguirlo. Vamos derecho a chocarnos y espero que podamos hacer, cizaguemos y encontremos el camino. Ojalá. Bueno, gracias, Miguel. Ahora vamos a un corte comercial y la despedida de Jaque Mate. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba 1077, teléfono 449-5080. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, Lidia, llegamos al final de este programa 819, mirá qué número, 819 de Jaque Mate. ¿Quién creía en este número? ¿Quién creía en este número allá por el 2003? 2003. ¿Qué le estamos diciendo? Que a fin de año, Lidia, vamos a cumplir casi, si Dios quiere, y si todo nos hace llegar, vamos a cumplir 18. Ah, 18. 18 años con ustedes. 18 años no con ustedes. Gracias a ustedes. Exactamente. Gracias a ustedes vamos a estar 18 años todavía en esta pantalla, en un proyecto que era un país en llama. Exacto. Y un proyecto que traía un bálsamo. Bueno, y si no nos pudo ver hoy, que ya estamos en el cierre, no nos pudo ver ni por el canal local de Somos Rosario, Cablevisión, ni tampoco por el 520 de Flow, nos puede ver sí por www.jaquemate.com. Tal como se escribe. ¿No es cierto? O también en la repetición que se da mañana a las 16, mañana domingo, o el lunes también a partir de las 16. O también en el canal YouTube, en el canal Jaque Mate,
de YouTube. Ahí también lo va a tener al programa para que usted lo pueda disfrutar. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Hasta el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado. Avanzo y escribo, decido